El fuerte golpe del agua salada te pega en la cara, mientras te arrastran hacia un largo barco. Sientes que podría ser el último contacto real que conozcas. Tienes 17 años, de pie en la costa áspera de tu isla, y en un solo instante todo lo que sabías se ha desmoronado. Los hombres que te tiran hablan con sonidos duros y extraños. Sus risas ásperas se parecen a los ladridos de perros. Las gruesas cuerdas se clavan en tus muñecas con cada movimiento. Detrás de ti, humo negro se eleva de las ruinas de tu hogar, quemándote la garganta como fuego, un funeral para la vida que acabas de perder. Ya no eres la hija de alguien ni la amiga de alguien, ahora eres un botín, parte del saqueo. Y este es solo el primer paso en un camino que se volverá más oscuro de lo que puedas imaginar. Esta fue la era vikinga, que se extendió desde finales del siglo VIII hasta mediados del XI. Normalmente la imaginamos con viajeros valientes, guerreros feroces y grandes constructores de barcos. Pensamos en sagas, en naves talladas y en el famoso ataque a Lindisfarne. Pero detrás de esa imagen brillante y los cascos con cuernos que en realidad nunca usaron, existía una verdad mucho más dura. Durante cientos de años, la economía vikinga dependía de un enorme, estricto y escalofriante comercio de seres humanos. La esclavitud no era simplemente un efecto secundario de los saqueos. A menudo era el objetivo principal, la mayor recompensa que una incursión podía ofrecer. Desde las costas rocosas de las islas británicas hasta los bosques profundos del este eslavo, miles de mujeres fueron capturadas, despojadas de sus nombres y vendidas como esclavas. Esto no es un cuento inventado para asustar, es historia, construida a partir de leyes vikingas, de notas breves pero dolorosas escritas por monjes, de tumbas y entierros en barcos desenterrados de la tierra y de frías crónicas de mercaderes nórdicos que trataban con mercaderes árabes. Si te gusta la historia cruda y sin adornos, piensa en suscribirte y deja un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Ahora, adentrémonos en el sistema que hizo funcionar este comercio, porque más que nada funcionaba como un negocio. A menudo las historias muestran los saqueos como un caos salvaje, pero en realidad eran planeados como viajes de negocios bien calculados, más trato comercial que pelea a golpes. Las tripulaciones de saqueo eran como proyectos financiados. Un jefe local o un grupo de socios, unidos por la plata y la ambición, reunían dinero para construir o preparar un barco. Necesitaban madera para el cuerpo, clavos y remates de hierro, lana para las velas, brea para sellar las grietas y comida para la tripulación. Todo esto costaba mucho. Las personas que aportaban dinero querían ganancias, y la mejor ganancia era la carga humana. Sus barcos eran diseños inteligentes, construidos para este oscuro comercio. Embarcaciones poco profundas como la Snekia o más grandes como la Skate podían cruzar el mar abierto pero también deslizarse a río arriba, pasando guardias y adentrándose tierra adentro. Incluso aldeas a cientos de kilómetros del mar podían ver de repente siluetas oscuras navegando sobre el agua. La huida ya estaba bloqueada. Ese poder de sorpresa hacía que las incursiones de esclavos fueran mortales. Los objetivos se elegían con cuidado. Lo que los historiadores llaman monasterios blandos eran fáciles y ricos. En Iona, en el año 806, los saqueadores nórdicos mataron a 68 monjes y tomaron prisioneros. Estos lugares ofrecían más que copas de oro y finas túnicas. También tenían profes instruidos y aldeanos aterrados que corrían ahí buscando seguridad. Los anales de Ulster, en Irlanda, lo escriben en palabras cortas y frías, registrando desastre tras desastre. Una nota del año 821 cuenta sobre una incursión en Wexford, donde los saqueadores se llevaron a un gran grupo de mujeres. Esa misma frase aparece una y otra vez. No era una crueldad rara, era el plan de negocio. Una vez capturada, la identidad de una mujer desaparecía. Ya no era hija, esposa o hermana. Se convertía en una thrall, la antigua palabra nórdica para esclava. Incluso las palabras muestran lo profundamente deshumanizante que era este papel. Los textos legales solían incluir a las thralls en la contabilidad doméstica, colocándolas junto a los bueyes o las ovejas como parte del inventario de la granja. Eran llamadas fi, una palabra que significaba tanto ganado como riqueza. Según la ley nórdica, una thrall no era una persona legal, sino un objeto. No tenía derechos. Un amo podía golpearla o matarla sin recibir castigo. El libro de leyes Gragas de Islandia decía claramente que el testimonio de una thrall no tenía ningún valor. No podía poseer bienes raíces ni contraer un matrimonio legal.
Sus hijos nacían en la misma esclavitud, asegurando que la cadena continuara. La vida de las mujeres libres estaba protegida por multas y códigos de honor. La vida de una Throw no estaba protegida por nada. La caída comenzaba en el mismo instante en que era arrancada de su hogar. Los cautivos eran atados unos a otros y obligados a marchar kilómetros hasta las playas, donde los barcos largos esperaban. Allí eran empujados a bordo, amontonados entre bienes robados y hombres armados, en viajes que duraban semanas. Imagina la escena. Decenas de personas temblorosas, apiñadas en un barco abierto de apenas 20 o 25 metros, empapadas por olas heladas, recibiendo solo sobras de comida y agua. La enfermedad se propagaba rápido. El miedo lo devoraba todo. Muchos morían antes de llegar a tierra. Para quienes sobrevivían, el horror no había terminado. Al final del viaje los esperaban los mercados de esclavos. Eran centros activos y duros, repartidos por todas las tierras vikingas. Formaban una red que unía a Irlanda, Britania y costas lejanas con comerciantes de Escandinavia y más allá. Entre ellos, Dublín, llamada Dyflin por los nórdicos, se convirtió en uno de los mercados de esclavos más infames de Europa, un lugar donde cautivos de todas las islas eran comprados, vendidos y esparcidos hacia vidas de trabajo forzado. Desde Dublín, las mujeres podían ser vendidas a colonos nórdicos en Irlanda, enviadas de vuelta a Escandinavia o despachadas a las nuevas colonias en Islandia y las Islas Fero. Pero la red comercial se extendía mucho más lejos. Mercados importantes crecieron en Hedeby, en la frontera germano-danesa, y en Birka, una ciudad comercial muy activa en una isla del lago Mälaren en Suecia. Estos mercados orientales conectaban a los nórdicos con las grandes rutas fluviales de la actual Rusia y Ucrania. A lo largo de la famosa ruta del Volga, los cautivos de incursiones en el oeste y en números aún mayores de aldeas eslavas en el este, los Sakaliva descritos por escritores árabes, eran llevados hacia el sur en dirección al Imperio Bizantino y al rico califato abasí. La magnitud de este comercio es casi imposible de creer. El geógrafo persa del siglo X, Ibn Rusta, escribiendo sobre los Rus, lo dijo sin duda. Atacaban a los Sakaliva, los capturaban, los llevaban a Hazarán y a Bulgar y allí los vendían. Una muchacha capturada en una pequeña aldea inglesa podía ser arrastrada primero a Dublín, comerciada a otro mercader, enviada a través del Báltico hasta Birka y después forzada a bajar por los ríos Dnieper u Volga en un largo y doloroso viaje, solo para ser vendida una vez más en Constantinopla o Bagdad a cambio de plata árabe, sedas y especias. Esto no es una suposición. La arqueología nos ha dado una montaña de pruebas. Decenas de miles de monedas islámicas de dirham han sido encontradas en Escandinavia, especialmente en Gotland, la isla sueca que fue un centro principal de este comercio. Estos montones de plata cortada y doblada hablan en silencio de una fuerte alianza entre los comerciantes nórdicos y el califato, un comercio en el que la exportación valiosa del norte no eran pieles ni ámbar, sino personas vivas. En esos mercados, cualquier pequeña dignidad que aún pudiera tener una mujer le era arrebatada. Era tratada como un animal. El enviado árabe, Ahmad ibn Fadlan, que se reunió con comerciantes rus en el Volga en el siglo X, dejó un agudo testimonio como testigo. Escribió que instalaban un mercado junto al río, alineando a sus cautivos en filas. Un comerciante, decía, podía acostarse abiertamente con una esclava mientras su amigo observaba, sin cortinas, sin vergüenza. Era una exhibición pública de poder total, una manera de demostrar su valor antes de la venta. Su cuerpo era solo otro producto para mostrar. Después de ser comprada, el destino de una mujer dependía únicamente de lo que quisiera su comprador. La vida más común era de trabajo interminable y aplastante. Como thrall, se le asignaban las tareas domésticas más duras, los trabajos más pesados. Se levantaba mucho antes del amanecer y caía rendida mucho después de la noche. Su rutina diaria significaba triturar grano con una piedra de moler hasta desgastar sus dientes, cargar cubos de agua desde arroyos helados, atender el fuego de la casa larga, preparar cerveza, cocinar comidas, lavar pesadas ropas de lana en ríos helados. El trabajo textil también era vital, fabricando vadmol, la áspera tela de lana que impulsaba la economía nórdica. Esquilar ovejas, lavar la lana, cardar, hilar, tejer,
Cada paso requería fuerza y horas de trabajo, y todo el sistema descansaba en las manos de mujeres esclavizadas. Incluso la poesía nórdica hablaba de este costo. El viejo poema Ríkstula, que contaba cómo comenzaron las clases sociales, mostraba a los trolls con dedos torcidos, piel áspera y articulaciones doloridas. Una imagen poética pero dolorosamente real de vidas destruidas por un trabajo sin fin. La ciencia también aporta su prueba. Estudios de esqueletos vikingos muestran que aquellos enterrados con casi nada, probablemente esclavos, a menudo tenían dietas pobres y huesos dañados por el esfuerzo extremo y la desnutrición, una prueba silente del sufrimiento. Pero el trabajo duro no era el final de su miseria. Para muchos, el abuso llegaba aún más lejos. También eran forzadas a la servidumbre sexual. Esta parte de la vida vikinga suele suavizarse o ignorarse, pero los registros históricos y arqueológicos no dejan dudas. Sin derechos legales, el cuerpo de una thrall femenina pertenecía por completo a su amo. Él podía usarla cuando y como quisiera. La ley lo llamaba su derecho, no un crimen. Más tarde, las sagas islandesas, aunque escritas siglos después, repiten claramente esta costumbre. Se muestra a hombres poderosos manteniendo mujeres esclavizadas como concubinas, llamadas friller en nórdico antiguo. No eran asuntos secretos, eran conocidos, aunque no oficiales, como parte del hogar. Una de las grandes sagas familiares, la Laxdala saga, cuenta la historia de una princesa irlandesa llamada Melkorka. Capturada en una incursión, la leyenda dice que le cortaron la lengua para mantenerla en silencio. Fue comprada en Noruega por el caudillo Höskuldur Dala Kolson y llevada a Islandia como su concubina. Aunque era de origen real y madre de su hijo favorito, Olaf el pavo real, su lugar seguía siendo el de una esclava. Los hijos nacidos de esas uniones, llamados Friluborn, vivían en un espacio intermedio e incómodo. Sus derechos eran más débiles que los de los herederos nacidos de una esposa libre. Un padre podía elegir liberarlos y aceptarlos, o rechazarlos y dejar a sus propios hijos en esclavitud. Esto generaba tensiones dentro de la Longhams, donde una esposa legítima tenía que compartir su hogar con las mujeres esclavizadas que su marido mantenía como concubinas. Y para las cautivas, esa tensión ofrecía casi ninguna protección. Según la costumbre nórdica, ellas eran propiedad primero y siempre. Este sistema de control sexual era tan profundo y tan central en la expansión vikinga, que incluso moldeó los genes del Atlántico Norte. Los estudios modernos de ADN en Islandia, una de las colonias vikingas mejor documentadas, muestran una verdad clara. Las investigaciones sobre los islandeses actuales revelan que alrededor de 4/5 partes de los cromosomas Y provienen de colonos varones nórdicos. Sin embargo, más del 61% del ADN materno, la línea transmitida solo por las madres, se remonta a tierras gaélicas, en su mayoría Irlanda y Escocia. Las cifras dejan pocas dudas. Los fundadores de Islandia fueron principalmente hombres escandinavos que llevaron consigo a mujeres celtas a través del mar. Con las constantes incursiones vikingas en las islas británicas en aquella época, es casi imposible creer que la mayoría de esas mujeres fueran de manera voluntaria. Se convirtieron en las madres de una nueva nación, pero llegaron encadenadas. Su huella genética, aún presente en los islandeses de hoy, permanece como prueba silenciosa de una migración masiva construida sobre la captura y la esclavitud sexual. Para unas pocas cautivas, el final fue diferente. Si el rango de una mujer era evidente, princesa, noble o esposa o hija de un rey, podía valer más como rehén que como sirvienta o concubina. La crónica anglosajona y otros registros cuentan que jefes vikingos retenían a mujeres de alto rango o líderes de la iglesia para forzar enormes pagos de plata, oro o tierras a familias desesperadas. Estas rehenes vivían en un miedo constante, piezas de un ajedrez brutal de la política de la época, mantenidas por los mismos saqueadores que habían incendiado sus hogares y asesinado a sus parientes. Pero el rescate no era el camino más oscuro para una mujer cautiva. Un destino, casi demasiado horrible de comprender, muestra cómo la religión, el poder y la violencia se mezclaban en el sacrificio ritual nórdico. Tanto la arqueología como los escritos antiguos prueban que los sacrificios humanos existieron y que a veces las mujeres esclavizadas eran elegidas como víctimas. La historia más detallada y escalofriante vuelve a provenir del enviado árabe Ahmad ibn Fadlan.
En el año 922, mientras viajaba por el río Volga, presenció el funeral de un poderoso caudillo ruso. Parte del ritual exigía que una de las mujeres esclavizadas del hombre se ofreciera para morir con él, para servirle en la próxima vida. Pero ese ofrecimiento era solo una farsa. Como tal, no tenía derecho a decir que no. Ibn Fadlan describe una sombría prueba de 10 días. La muchacha elegida fue vestida con ropas finas, le dieron bebidas fuertes y le ordenaron cantar. Aunque sus canciones, anotó Ibn Fadlan, estaban llenas de tristeza. Fue llevada de tienda en tienda, donde los hombres principales del líder muerto realizaron actos rituales con ella. Después de cada uno le decían, «Dile a tu señor que hice esto por amor hacia él». En el día final, el cuerpo del caudillo fue colocado en un barco tirado hasta la orilla. La joven, aturdida por la última bebida fuerte, fue llevada a bordo por una anciana conocida como el Ángel de la Muerte, la ejecutora escogida. Ella colocó a la cautiva junto a su amo muerto. Le ató una cuerda al cuello y entregó los extremos a 2 hombres. Mientras ellos apretaban con fuerza, la anciana clavaba una ancha aguja una y otra vez en las costillas de la muchacha. Sus gritos eran ahogados por los guerreros que golpeaban sus escudos, hecho a propósito para que otras mujeres esclavizadas no temieran la muerte cuando sus propios amos fallecieran. Finalmente, el barco fue encendido, llevando tanto al señor como a la sierva sacrificada a la eternidad. El relato de Ibn Fadlan es espantoso, pero está lejos de ser fantasía. Los arqueólogos han descubierto tumbas en todo el mundo vikingo que sugieren el mismo tipo de muertes de acompañantes. En Flagstad, Noruega, una tumba contenía varios cuerpos, uno de ellos decapitado, colocados como seguidores al lado de una mujer de alto rango. El famoso entierro en barco de Oseberg reveló 2 mujeres, una mayor, claramente de rango superior, y otra más joven, cuyos huesos mostraban una vida más dura y de estatus más bajo. Muchos expertos creen que era una thrall sacrificada para acompañar a su señor al más allá. Tales descubrimientos confirman una dura verdad. Para las mujeres capturadas en incursiones, la vida podía terminar no solo en trabajo interminable, en uso forzado, sino también como parte de la propiedad de un amo en la muerte. Un sangriento símbolo final para mostrar su honor en el camino hacia el otro mundo. Quizás lo más perturbador es lo normal que todo esto parecía a los ojos de los nórdicos. Los esclavos eran el núcleo de su economía y de su forma de vida. El orgullo de un caudillo no se medía solo en tierras, plata o barcos de guerra, sino en el número de thralls que controlaba. Las sagas, esas mismas historias que mantuvieron vivas sus leyendas, hablaban de la esclavitud no como un crimen o una vergüenza, sino como un hecho simple de la vida. La esclavitud estaba tejida en su sociedad, alimentando la conquista y la colonización. Detrás de cada héroe de saga o explorador había mujeres sin nombre cuyas vidas apenas se registraron, madres robadas, concubinas, sirvientas y en ocasiones sacrificios. Su trabajo creaba los tejidos que mantenían vivas a las aldeas. Sus cuerpos daban a luz a la siguiente generación. Algunas incluso eran compartidas entre sus captores. Entender la era vikinga con honestidad es enfrentarse a estas vidas silenciosas, el costo oculto de la gloria y la fama, la belleza de los barcos con cabezas de dragón y las historias de saqueadores intrépidos no pueden ocultar la verdad de que, para incontables mujeres, el mundo vikingo fue una prisión, de la que solo podían escapar mediante la muerte o la rara oportunidad de rescate. No era una sociedad atormentada por la culpa de su propia crueldad. Era una cultura construida sobre una explotación tan normal que pocos la cuestionaban. La libertad sí existía, pero solo como un camino estrecho y empinado. La manumisión, el acto de liberar a un thrall, ocurría. Un dueño podía dar la libertad como recompensa por años de servicio o dejarla escrita en un testamento. La piedra rúnica de Hoin en Dinamarca cuenta cómo Tolki, el herrero, honró a su viejo maestro Thorgus, quien le dio oro y libertad. Historias como esta han sobrevivido porque eran raras, no comunes. Para la mayoría de las mujeres capturadas, la esclavitud duraba toda la vida y continuaba con sus hijos. El final de este sistema llegó lentamente, a través de cambios confusos en la política y la religión. Cuando Escandinavia se convirtió al cristianismo en los siglos X y XI, la Iglesia desaconsejó oficialmente esclavizar a otros cristianos. Pero la esclavitud no desapareció.
Solo cambió su enfoque hacia los eslavos paganos y los pueblos bálticos. Poco a poco, la esclavitud total de la era vikinga se transformó en la servidumbre medieval, más suave pero aún forzada. Durante muchos siglos, sin embargo, el comercio continuó sin detenerse. Lo que la era vikinga muestra con claridad es una verdad incómoda sobre cómo la explotación sobrevive. La captura y la esclavización de mujeres no fueron simples crímenes aislados cometidos por forajidos. Eran un motor económico, una manera de ascender en la escala social, un sistema totalmente respaldado por la sociedad. Los tesoros de plata enterrados en Escandinavia, los salones de madera repletos de banquetes, los audaces viajes a Islandia, Groenlandia e incluso Norteamérica, todos fueron alimentados por el trabajo robado y los cuerpos robados de mujeres. Para ver esta época con honestidad, debemos observar el cuadro completo. Admirar a los grandes constructores de barcos, pero recordar a las mujeres que hilaban y tejían la lana para sus velas. Celebrar el valor de los guerreros, pero imaginar a las muchachas asustadas, obligadas a subir a sus naves largas. Valorar las sagas por su arte, pero leer entre líneas, para notar la crueldad casual escrita en sus historias. La historia de lo que los vikingos hicieron a las mujeres capturadas no es solo una nota al pie. Es una lección sobre cómo una sociedad puede aceptar la crueldad como algo normal. Muestra lo rápido que los seres humanos se pueden convertir en propiedad, para ser trabajados, tradeados o desechados cuando ya no sirven. La prueba está por todas partes, en crónicas escritas por víctimas y testigos, en las leyes nórdicas que definían la propiedad de los thralls, en el ADN de las personas vivas y en los esqueletos enterrados en la tierra. Juntos, forman un duro registro de cuán profundamente la esclavitud marcó el mundo nórdico. La imagen popular del vikingo como un espíritu libre y salvaje solo es la mitad de la verdad. Esa libertad se sostenía sobre la espalda de los que no eran libres, sobre el dolor de aquellos arrastrados desde aldeas y costas, enviados a través de mares y despojados de su elección. Las piedras rúnicas y las sagas pueden contar triunfos, pero el verdadero legado se encuentra en pruebas más silenciosas. Las voces calladas de mujeres cuyo trabajo mantuvo vivo el comercio, cuyo sufrimiento pagó la exploración, cuyas vidas fueron gastadas para elevar a otros. Sus historias, en su mayoría no contadas, son vitales para cualquier visión honesta del pasado del norte. Mirar la era vikinga es ver creatividad y valor, sí, pero también un sistema de poder que trataba vidas humanas como materia prima. Bajo el romanticismo de los barcos de cabeza de dragón, yace una verdad olvidada, las incontables mujeres cuya libertad, trabajo e incluso aliento fueron arrebatados para construir un imperio de velas y plata.